Decíamos de los profetas, pues, Daniel, precisión profética. Decía también que ahí tenemos las divisiones al estilo hebreo, judío, que es la Torá, los Neviim y los Ketuvim. Los de Neviim son los profetas, y de esos pues ya estamos viendo algunos, nos faltan todavía. Y luego tenemos acá los Ketuvim, que son los escritos, y que son la parte final de la Biblia. Más o menos tienen una cuestión cronológica, pero no, realmente no. Y aquí en los Ketuvim tenemos a Daniel, que es el que vamos a ver hoy. Daniel, entonces, parte de los Ketuvim, de los escritos. En el Antiguo Testamento, que tenemos en los 5, 12, 5, 5, 12, pues también colocamos allí en el 5 los del Pentateuco. Después los históricos, aunque en realidad algunos están como los, si fueran proféticos. Los sapienciales, que también ya los dimos todos. Y hoy vamos a ver el último de los llamados profetas mayores, porque escribieron más o porque pues tenemos más información de ellos. Después vamos a empezar con los chiquitos, con los menores en cuanto a cantidad y no en cuanto a calidad. Quede bien claro. La cronología de los profetas también ya la hemos visto, cómo están dispersos los mayores en color turquesa y en amarillo los chiquitos, los menores, y que comprenden pues desde, recuerden que en la cronología bíblica nos vamos hacia atrás, del 800 más o menos antes de Cristo hasta el 400 más o menos antes de Cristo también. Entonces son unos 400 años de profecía, de escritos. Y esto es importante notar porque hay algunos que quieren alterar esta cronología y quieren poner algunos libros como si fueran del siglo segundo antes de Cristo, quiere decir la época helenística, que realmente no hay razón para eso, porque el trabajo de sus profetas es durante estas fechas, que si alguien los recolectó al final y les dio forma final, probablemente, pero son libros de estas épocas, no de épocas posteriores. Ahí se acaba con Malaquías, que es el último de los profetas. Y digo porque hay libros que pues alteran la cronología porque sus prejuicios no les permiten aceptar que estos libros hayan sido escritos por esas personas, sino que piensan que se transmitieron como de forma oral o que los inventaron, algo que realmente no tiene sustento. Y es por esa razón que yo siempre les trato de encontrar algunos artículos que tratan de la arqueología, porque en arqueología pues tratamos con artefactos, que allí pues está la crónica o está la crónica y está ahí no se puede negar el hecho de que se están encontrando, todavía se siguen descubriendo pues muchas fuentes primarias, originales. Entre los eventos también tenemos que recordar cómo pues Babilonia toma el control después de la destrucción de Asiria, que impone brevemente el estatus de vasallo a Judá, Egipto, pero Egipto es derrotado por Babilonia y ahora Judá se hace vasallo de Babilonia. Fueron deportados unos 10,000 judíos, incluyendo a Ezequiel y a Daniel, el personaje que vamos a estudiar hoy. Daniel, que era de la clase alta, de los nobles, porque ese fue lo que dijo el rey Nabucodonosor: tráeme a muchachos que estén bien, que sean bien educados, que sean de la clase alta, que sean de la nobleza, pues de la nobleza de Judá. Judá se rebeló, pero cayó ante Babilonia. Judá se rebeló otra vez y viene Babilonia y destruye el templo. Exilia al rey y a los nobles. Y los que quedaban se van a Egipto y se llevan a Jeremías. Estas son algunas de las crónicas que ya en otras ocasiones creo que les he mostrado. Las crónicas de Babilonia. Esta es la crónica de Nabónido. Nabónido, y esa también es una imagen que se refiere, es un friso, que se refiere, no, friso no,
que se refiere a Nabónido, y el Nabónido es el padre de Belsasar. Y en esta otra crónica que tienen acá, que está en arcilla, es un registro que menciona al príncipe Belsasar. Pues cuando se descubrieron esas cosas, pues la gente ve, entonces sí ocurrieron, sí eran ciertos los nombres, no se los inventaron los hebreos, no se los inventaron, ahí están, y ahí están los registros de estos personajes. La tablilla de Nabucodonosor identifica al jefe eunuco de Nabucodonosor que menciona Jeremías, el Nebo Sarsequín. Les digo, todos estos elementos están ahora sí que en roca o en arcilla y se han conservado. También esta es bellísima, vean, esta es la puerta de Ishtar, una de las 8 puertas monumentales que estaban en Babilonia, y a través de ella se entraba al templo de Marduk. Ahora, para bien o para mal, se la llevaron los alemanes y se puede admirar bien conservadita en Museo de Pérgamo en Berlín. Entonces, ven qué belleza. La puerta de Ishtar. Esta es una cronología de, pues para que tengamos más o menos cómo era otra vez la historia. Como digo, estos personajes son personajes que estuvieron allí, no son inventados, porque durante el siglo XIX, sobre todo, con la idea de que la alta crítica quería cuestionar todo por una cuestión de la ciudad del razonamiento y querían realmente ser muy críticos, pues nada más por sus prejuicios, dijeron que todo esto había sido inventado, que realmente no existían, eran estos reyes, que eran nombres que pues el pueblo judío había tratado de reescribir su historia, y poco a poco se han dado cuenta de que no, de que en realidad sí ocurrió. Se han encontrado evidencias de la quema de Jerusalén, restos de la muralla destruida de la antigua Jerusalén. Y ahí están los diferentes profetas, y también nos interesa aquí en el caso de Daniel el regreso de los judíos. Les decía algo que no ocurría en la antigüedad. De hecho, los pueblos que eran destruidos, pues se terminaban. Venía el país conquistador, imponía su lengua, su cultura, y pues, los pueblos perecían. El pueblo judío no. Fue llevado al exilio, fue esclavizado y empezaron a hablar arameo, pero conservaron el hebreo. Y cuando regresaron, sí seguían hablando arameo, pero conservaban el hebreo porque el hebreo era el hebreo de la escritura. Y actualmente el Estado de Israel pues habla hebreo. Es un caso único en la historia de lo que ha ocurrido. Y aquí pues ven ustedes, ¿no? los persas con Cambises primero, luego Ciro el Grande, que tomó la ciudad de Babilonia, que conquistó el imperio babilónico y que permitió, es más, pidió que se hiciera, reconstruyera el templo. Tenemos aquí a Esdras, tenemos a Zorobabel, los sucesores también de Ciro, y Darío, que fue el gobernador de Babilonia, el Darío que tenemos ahí que tuvo que ver con Daniel. Daniel, pues quiere decir Dios es mi juez, o juicio de Dios, o se podría traducir incluso Dios es el defensor de mi derecho. Se menciona el nombre de Daniel, y esto lo hace el profeta Ezequiel, que ya vimos, que nombra a cierto Daniel, dice, como una persona de excepcional sabiduría y rectitud, y coloca a este Daniel incluso en la compañía de Job, que era tenido como pues la persona proverbial en cuanto a rectitud. Y ahí está, en Ezequiel, pues el capítulo 14, el versículo 14, cuando dice, así estuvieron en medio de ella esos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Pues no está hablando de una cuestión tanto como histórica, porque obviamente si hablamos de Noé, pues era por el diluvio, y Job, pues por el tiempo de Abraham,
y ahora Daniel, sino el punto aquí es que les dice como personas rectas, como personas sabias, justas, y por eso es que lo pone en esa compañía. Entonces Daniel ya tenía pues cierta fama, cierto renombre, porque pues había tenido ese lugar tan especial durante el reinado de Nabucodonosor. Decimos pues que Daniel entonces era contemporáneo de Ezequiel y es muy importante este hecho para la interpretación del libro, porque Daniel, como todos los profetas, pronunció su mensaje en un contexto histórico, cuyo entendimiento es de suma importancia para la correcta interpretación de su mensaje. Los dos profetas, Ezequiel y Daniel, fueron profetas durante el cautiverio y los dos proclamaron su mensaje al mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Daniel quizá le llevaba algunos años a Ezequiel, porque él fue llevado cautivo antes, pero la diferencia en edad no será más que de unos pocos años. Entonces, pues no se sabe exactamente qué edad tendrían, pero más o menos eran, y sí fueron contemporáneos. La diferencia entre los libros de Daniel y Ezequiel se deriva del hecho de la gran diferencia de carácter y personalidad de estos dos siervos de Dios. No quiere decir que el mensaje que pronunciaron se originó en ellos mismos. No, claro que no. Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo empleó a estas personas, a Ezequiel, a Daniel, con toda su personalidad y preparación. Es decir, el carácter y entendimiento de cada uno es parte del ministerio al que le llamó Dios. Y todo esto tiene que ver con su ministerio particular. Ezequiel fue sacerdote, como ya hemos notado, pero Daniel fue un político y funcionario de singular capacidad. Este hecho es de tanta importancia que el libro mismo de Daniel llama la atención sobre ese dato. Ezequiel predicaba, pero también hacía lo que actualmente diríamos en el arte, hacía instalaciones. Él mismo a veces hacía cosas extrañas y la gente le preguntaba, ¿ahora tú qué haces, no? Y él les podía explicar que si se acostaba de otro lado, que si comía un pan cocinado de manera pues no muy agradable, en fin, varias cosas que hacía Ezequiel. En cambio, Daniel no. Daniel era una persona un ministro del rey. Y al entrar en el estudio de la profecía, pues tenemos que recordar lo que hemos notado antes acerca de la naturaleza histórica de la profecía, que la profecía es básicamente la historia comentada e interpretada por Dios mismo. Lo que tenemos aquí en Daniel es un mensaje en el que Daniel habla a los exiliados acerca de su condición y su esperanza, y les interpreta su papel histórico en el contexto histórico en que vivieron y en relación con el propósito de Dios para ellos. No habla, y esto es muy importante también pues, que lo mencionemos, acerca de edades futuras que nada tendrían que ver con ellos. No, cuando las personas recibieron este mensaje, sabían que se refería a ellos como pueblo judío. No habla pues en primer término acerca de edades futuras que nada tienen que ver con ellos, sino del futuro con que ellos tenían que ver y las dimensiones a largo plazo de este futuro. Para entender mejor el libro, lo dividimos. La primera parte, pues los capítulos del 1 al 6, que es historia, un reportaje detallado de Daniel, de sus tiempos y del papel que él tenía allí como ministro imperial. Y la segunda parte, del capítulo 7 al 12, arroja la luz profética sobre la historia, a fin de que el pueblo de Dios la entienda a la luz de los propósitos de Dios. Pues Daniel en sus tiempos, Daniel fue uno de los primeros en ser llevados a la cautividad y Nabucodonosor tenía por política llevar a algunos jóvenes más listos y prometedores de cada país conquistado para entrenarlos a fin de que pudieran ayudar en el gobierno de los países conquistados.
Sus tres amigos no alcanzaron las mismas alturas oficiales como Daniel, pero participaron en el mismo programa. Era pues algo muy, muy especial que se hacía. Por la providencia de Dios, Nabucodonosor experimentó esto en una medida inusitada. Él escogió no solamente a los jóvenes más inteligentes y estudiosos, escogió los más fieles de los pocos que en aquel entonces habían quedado leales a Jehová. Y recibieron la atención personal de su Dios también. Y este es el significado del relato de la comida. Cuando los jóvenes decidieron permanecer fieles a las leyes de la comida dadas por Moisés, cuando ellos decidieron no contaminarse con la carne que generalmente pues era ofrecida a los ídolos, el vino también, tanto el vino como el vino lo hacían las libaciones, donde tomaban algunas gotas antes de beber, las echaban sobre la tierra generalmente y las ofrecían a un dios. Entonces no era nada tan inocente. Y también ese es el significado pues de comer solamente verduras y tomar agua. Ahora, lejos de ser como algunos, ¿no? Predican a veces que esa es la mejor dieta y entonces las personas vegetarianas dicen, pues ya ven, sí, es lo mejor, comer, tomar agua y comer verduras. No entienden bien el pasaje. Esta dieta, lejos de ser la mejor, era una dieta bastante deficiente. Imagínense someter a unas personas que van a estudiar duro. Hagan de cuenta que eran como atletas de alto rendimiento, comiendo nada más verduras y agua. Pues no, era una dieta peligrosamente deficiente y allí está el milagro. Allí está precisamente el milagro, en que con esa comida el Señor les fortaleció de tal forma que se veían mucho mejor que los demás que se alimentaran pues con lo adecuado, que tenían el contenido de proteínas y minerales y vitaminas correcto. Lo sabía también el encargado de la nutrición de los becados por el rey en su Instituto Superior de Estudios Políticos, el ISEP, de Babilonia. Pero Dios es más fiel que los fieles jóvenes y a pesar de su dieta inadecuada, los bendice con salud rebosante. Tenemos que notar este milagro o providencia especial de Jehová. Los otros acontecimientos en la historia de Daniel muestran el mismo cuidado de Dios. Todo prueba que Daniel, junto con sus tres amigos, es un protegido de Dios. Y el gran rey Nabucodonosor lo reconoció así, cuando decía, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y esos decretos no crean que se quedaban nada más en el papel, ¿eh? Se enviaban a las provincias y de verdad, si hubiese ocurrido que alguno se hubiera atrevido a blasfemar contra Jehová, sí lo hubieran ejecutado. El capítulo 4 es un capítulo muy especial. Está escrito por el mismo Nabucodonosor. En él, el mismo rey da su testimonio. Tiene que confesar que Jehová es el Dios único, verdadero y el Dios de toda la historia. Y la historia de su locura y restablecimiento lo convenció. Como me hacía recordar esta tarde mi esposo, dice, acuérdate de decirles que este es el capítulo en la Biblia que está escrito por un gentil. Pues sí, cierto, tiene razón, porque ahí está el testimonio de esta persona, que de cierta manera, hagan de cuenta, es como un espejo, porque está Nabucodonosor, su locura de creerse que él podía y que todo lo debía a su esfuerzo, de no darle la gloria a Dios. 7 años, pero se arrepintió y el Señor lo restauró. El pueblo de Israel, póngale un 0, no son 7, son 70. Pero igual pensaban en su locura que ellos podían, apoyándose en Egipto, se iban a desafiar a Nabucodonosor
estaban también en cierto sentido locos. El Señor los castigó, también 7 más un 0, 70 años, y luego se arrepienten y el Señor les restaura. El capítulo 5 es posterior en la historia de Daniel. Belsasar, el rey después de Nabucodonosor, no tenía el mismo respeto para los otros pueblos, ni seguía la misma política suave de Nabucodonosor, y se quiso burlar de los utensilios de la casa de Jehová. Era una desacralización descarada. Los utensilios eran santos, o sea, apartados para un uso especial para el servicio en el templo. Y cuando este príncipe, rey, quiso, pues realmente uno dice, seguro que porque estaba borracho, mandó traer los vasos de oro, de plata, para beber en ellos, él, sus mujeres, sus concubinas, sus grandes. Y Dios no lo permitió. Tuvo su castigo. ¿Cuánto más va a cuidar Dios de su pueblo santo? Ese pueblo apartado para un uso especial. Si Dios tiene cuidado de los vasos, un uso que tiene que ver con la salvación del mundo. Dios no permite que se burlen de él. Manda un recado y cumple con lo prometido dentro de unas cuantas horas. Daniel interpreta el mensaje de la mano de Dios cuando aparece allí en la pared. El famoso mene mene de Kelupasim. Lo interesante del capítulo 6 no es tanto el milagro, pues después de todo ya nos acostumbramos a un Dios que hace milagros y muestra su providencia especial, sino el hecho de que con todo y los mensajes de Dios junto con las muestras de su poder y control, los reyes y poderosos siguen en contra del ministerio de Dios. Daniel tenía una larga historia de manifestar la palabra de Dios. Era toda una leyenda. Y ahora, después de medio siglo más de actividad profética, de haber estado en lo más alto del poder, sus enemigos logran echarlo en el foso de los leones por la envidia de sus colegas. Pero esto da oportunidad para mostrar que Dios no solamente es Dios de la historia, de reyes, de naciones, sino también de los leones. Cuando Daniel es salvado de los leones, el rey se encuentra muy, muy alegre y pues también él llega a la conclusión de que este es el único Dios. Y dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. La luz profética. Vienen los capítulos del 7 al 12. Las visiones de Daniel tienen el propósito de mostrar al mundo que Jehová es el Señor de la historia y que es Él mismo quien controla los destinos de las naciones. El pueblo santo, aunque lejos todavía de ser santificado, es apartado para un servicio especial y Dios lo empleará en ese servicio. De esto las naciones y el pueblo del pacto deben estar seguros. ¿Estaban exiliados? Sí. Se les había obligado a aprender nuevas formas de vestir, de costumbre, incluso el lenguaje. Sí. Pero tenían la esperanza y la promesa de que iban a regresar. Y el enfoque de estas profecías no está simplemente en el regreso a la tierra, en la cual el pueblo cumplirá con su propósito, sino en el hecho de que ya viene el reino mesiánico y que el regreso tiene que ver con este dato trascendente. Ellos tenían que regresar.
La tribu de Judá tenía que regresar y después de muchos años tenía que nacer María en Belén y José en Belén, de la familia de David. No había opción. Tenían pues que regresar y restaurar las familias en Judá. Pero no solamente está involucrado el pueblo del pacto, sino que la sucesión de imperios tiene que ver con la realización de los planes de Dios. Hay una precisión sorprendente en las profecías de los capítulos 7 al 8 para anunciar la venida del reino del Mesías. Ellos, el pueblo judío sabía que esto se iba a terminar, que iban a regresar, porque tenían un propósito. Y tuvieron que aprender que no podían dejar de cumplir con ese propósito. El propósito de que de allí iba a venir el Salvador. Y el reinado del Mesías, siempre tuvo un carácter universal. No iba a ser solamente el libertador de las tribus o del reinado de Judá, sino siempre, desde un principio, desde Abraham. Cuando Abraham recibió el llamamiento fue para hacer bendición para todas las naciones. Entonces, la idea de que iba a ser un reinado universal y además eterno se encuentra desde el Génesis. Y ahora el pueblo tenía que reconsiderar y ver cuál iba a ser pues su papel en la venida del reino del Mesías, del ungido, del Salvador. Daniel pues leía mucho su Biblia y en sus meditaciones sobre el libro de Jeremías encontró que el exilio tenía que durar 70 años. Y entonces dice, y además le pone la fecha, también eso es importante porque dice, yo tal día, tal hora, casi, yo Daniel, en el año primero de su reinado de Darío, hijo de Asuero, miré atentamente los años, el número de años que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén, 70 años. Y ora Jehová, ora que la tabulación de los años empiece con él. Porque era de los primeros del cautiverio. Lo cual implica que Daniel tendría pues unos 85 años o más cuando hizo esta oración. Y lo primero que hace es confiesa su pecado. Lo confiesa en nombre del pueblo y pide perdón a base de su profundo conocimiento de la naturaleza de Dios. Cuando le dice, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido rebeldes. Y confiesa todo de que Dios es justo, de que el castigo es merecido, pero la apela constantemente a la naturaleza de Dios como un Dios de misericordia, como un Dios que perdona. Y a través de toda la oración, él confiesa que en verdad su pueblo no obedeció la ley, no obedeció las instrucciones que Dios les dio en la ley de Moisés, que no obedecieron, y lo dice, no obedecimos, hemos pecado, hemos actuado impíamente, pero dice, inclina, oh Dios, tu oído y míranos, perdona, presta oído, no tardes, por amor de ti mismo. Pues él confía en este Dios, que es un Dios misericordioso, justo, que castiga el mal, sí, pero que está dispuesto a perdonar. Y él apela pues en base o con base en la naturaleza de Dios. Cuando todavía oraba, le llegó a Daniel la visión de las 70 semanas. Se habla del decreto de reedificar a Jerusalén, del restablecimiento del reino del Mesías, que al final de los 70 años el reino sería una realidad. O sea, el Pentecostés se habría cumplido. Recuerden cómo Pedro, allá en el sermón de Pentecostés, interpreta a Joel para decir que el Pentecostés es señal de que el reino del Mesías ya es una realidad, de que estamos en los postreros días. Y aquí el maestro anota algo muy importante. No es legítimo hacer como lo hace la Biblia anotada por Scofield,
que ha tenido mucha influencia en los Estados Unidos y también aquí en Latinoamérica porque ha sido traducida. La Biblia anotada por Scofield, una persona que no era teóloga, era un abogado, que se le ocurrió empezar a dividir y clasificar y poner las dispensaciones, por eso la postura se llama dispensacionalista, y que hace una separación entre las semanas, pone un paréntesis, entre las semanas 69 y las 70. ¿De dónde se lo saca? Pues no sé, se lo inventa. Y con las 70 semanas, Daniel indica el tiempo, 490 años, desde el decreto de Ciro hasta el establecimiento del reino de Cristo. Por eso es Daniel la precisión profética, porque están ahí los tiempos, son los años que pasan desde el decreto de Ciro, donde se reconstruye Jerusalén, se reconstruye el pueblo, regresan otra vez Belén, otra vez, aunque sea chiquita el pueblito, pero otra vez Belén tiene gente. Y allí nace, como decía María, nace José. Aunque seguro, pues, el reino del Mesías no vendrá sin oposición. Pero la oposición no puede desviar los planes de Dios. Las profecías en los capítulos 10 y 11 dejan esto ampliamente claro. Habrá tiempos que demanden fe, confianza, conocimiento de la voluntad de Dios, pero el gran rey opositor llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Sí va a haber oposición y de hecho, pues después de que regresaron, vinieron otros imperios, como lo tiene aquí Daniel, que trataron de otra vez destruir el pueblo judío. Vinieron los griegos, después los romanos, tratando de destruirlos, de quitarles la identidad del pueblo judío. Habrá oposición, pero finalmente el reino del Mesías se va a establecer. Y aquí viene algo muy importante también. Aunque Daniel recibe esta revelación, dice con toda la humildad y sabiduría del mundo, no entendí. Ahí dice en el capítulo 12, el versículo 8 dice, yo oí, mas no entendí. Todavía tiene que andar por la fe. La confianza que tiene es que la historia está en manos de Dios. Y son los planes suyos los que se realizan y no los del hombre. Pero son cosas que él y nosotros entenderemos después de su cumplimiento. Entonces no debemos hacer indebidas especulaciones. Los que esperamos seremos bienaventurados. Y aquí hay una bienaventuranza para los que estamos esperando el cumplimiento final, porque el Mesías ya vino, pero el cumplimiento final del reino del Mesías, que son el capítulo 12, los versículos 12 al 13. Y así termina con esta nota de esperanza, con esta nota de bienaventuranza, el libro de Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue 1335 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y aquí se nota pues el alcance eterno de esta profecía. Cuando le dice al fin de los días, y también está escribiendo, ¿no? Irás hasta el fin, reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo va a ser? Estamos acostumbrados a ponerle fecha a los eventos, pero la verdad es que las fechas son relativas. Son una invención que nosotros hemos hecho de, pues conforme vemos que pues sale el sol y se oculta el sol, pues un día. Sale el sol, se oculta el sol, 2 días, y así los contamos. Y ponemos un calendario, pero luego no nos alcanza y entonces a veces 28, a veces 29 en febrero, y medimos los años por 360, pues que si tiene que ver con la rotación de la Tierra, a lo mejor pudiéramos tener años de 300 días nomás, o de 400 días. O sea, la medida que hacemos pues de los años no es realmente tan exacta porque no puede serlo, porque nosotros somos seres finitos y nuestras mediciones serán finitas también.
Pero la bendición no. Esa bendición no es finita, la bendición es eterna. Los bienaventurados, pues, los que esperen. Y así termina el libro de Daniel. Como decía, es un libro, pues, muy leído, releído, y a veces se trata de encontrar más de lo que está allí. La profecía era para el pueblo, para que ellos tuvieran fe, confianza de que ya se iban a regresar, iban a restaurar la nación. Por eso la importancia también de la reconstrucción del templo, que vamos a ver otros profetas de eso, porque el templo es la identidad que se le da a la nación. Cuando ellos regresan y habitan, bueno, pues, pero no, cuando ya tienen su templo, y es más, después tienen murallas. Entonces se restaura la identidad, ya pueden decir, nosotros somos la nación, el pueblo judío, y aquí estamos. Nos llevaron, pero regresamos. Hay una nota que quiero leerles sobre el libro de Daniel, porque tenemos aquí un libro bilingüe. Algunas partes de Daniel están escritas en hebreo y otras están escritas en arameo. Y eso es lo que ha motivado a ciertas personas, como decía yo, de la alta crítica, para decir que este libro es posterior. Ahora, el hecho de que Daniel haya sido escrito así, pues es un misterio, pero no tanto. Y ahí viene lo importante, que el arameo de Daniel es un arameo oficial, un arameo imperial. Es el que se usaba en la correspondencia oficial cuando el arameo pues era la lengua franca del cercano oriente. Así como ahora utilizamos para comunicarnos muchas veces el inglés, pues ellos utilizaban el arameo. Y no era el arameo de el ya coloquial regional de la Judea del segundo siglo antes de Cristo. Si el arameo es diferente, no es el mismo arameo, sí es arameo, pero ya ha cambiado. Es decir, que este fue escrito durante el siglo segundo antes de Cristo no es correcto, porque el arameo, el tipo de arameo es antiguo, es anterior, es de la época de Daniel. Además, en esa época, ya en el segundo siglo, ya el idioma común de la región ya era el griego. Ya se utilizaba el griego, porque ya había pasado, bueno, en la época helenística. Ahora algunos dicen, sí, porque además ha de haber sido escrito en ese entonces, pero ¿por qué no hay más griego? Lo único griego que hay en Daniel son 3 palabras que están allí en el capítulo 3 y que se refieren a términos musicales. Ahora, eso no es raro, porque los poetas y músicos griegos eran renombrados y el vocabulario musical pues llegó a usarse tempranamente. Sería sorprendente si el libro se hubiera escrito en el siglo segundo, el poco griego que aparece en Daniel, tendría que haber más griego, porque en esa época el griego, en efecto, ya tenía mucha influencia. En ese siglo segundo ya el mundo ya estaba helenizado. Ni no solamente ahí, también pues cuando llegó la conquista del Imperio Romano, el griego fue utilizado como el idioma para comunicarse, no tanto el latín, fue el griego. Y de hecho los romanos mismos hablaban griego entre ellos. Y las clases altas, como la gente como Julio César, ellos pues, y mandaban a sus hijos a Grecia para ser educados. Incluso se acaba de descubrir en las ruinas de Pompeya una tumba de una persona que dice, entre varias cosas, ¿no?, que había representaciones de obras de teatro en griego. ¿Cómo que en griego? Entonces sí es cierto que el griego se utilizaba. Sí, se utilizaba. El griego era el idioma pues de la cultura, incluso en la época romana. Ahora, las palabras persas que hay en Daniel son de un persa antiguo y pre-helenístico, es decir, antes del siglo segundo. Ahora, de Darío el Medo, dicen, bueno, pero es que ese no fue rey persa, no. ¿Por qué dice Darío? Darío otra vez no existió, no se existió. Darío el Medo pudo haber sido un rey, y de hecho se le menciona aquí como rey de Babilonia nombrado por Ciro.
afirmando, dice que Darío fue rey, pero no le llama que fue nombrado, no dice que él tomó el reino como tal. El arameo de Daniel 5:30 declara que Darío pues recibió el reino. Por un autor no digan, no, recibió el reino, conquistó, no, espérate, ¿quién conquistó? Pues Ciro, pero se puso a este Darío como gobernador. Entonces, por lo tanto, se puede conjeturar que Darío el Medo no era un rey, como Ciro, sino un subordinado, un gobernador. Y es importante notar también que Daniel nunca se refiere a ese Darío como el rey, ni de Persia, ni de los Medos, sino simplemente como el gobernador de Babilonia. El nombre personal de Darío el Medo pudo haber sido Gobrias, que es un personaje nombrado por Ciro, y está mencionado en los documentos cuneiformes, incluyendo las crónicas de Nabónido que les mostré al principio. Entonces, esto nada más se los comento, ¿no? Como parte de lo que rodea, pues, al libro de Daniel, que les digo, muchos han tratado de ponerlo posterior, pero la evidencia del libro mismo, el lenguaje mismo del libro, no lo permite. Muy bien. ¿Hay preguntas o comentarios? Hermana, entonces Daniel era pues un políglota, yo creo, ¿no? Porque hablaba muchos idiomas, hablaba el hebreo, el arameo, el persa, El caldeo, sí. caldeo. El caldeo no es lo mismo que el arameo, ¿verdad? No, Porque el Abraham, babilonio. no, No, son muy parecidos porque vienen de la misma familia. Incluso el hebreo es muy parecido al arameo, porque pues recuerden que todas estas familias venían de allí mismo. Es decir, Abraham venía de la región de Mesopotamia. Abraham era babilónico. Entonces realmente cuando dicen que regresaron, pues sí regresaron a los orígenes. sí. Abraham venía de esa zona. Entonces, el idioma que hablaba Abraham, pues era el de Ur de Caldea, era caldeo también. El caldeo, ajá. Sí, sí. Entonces, étnicamente, los hebreos, los judíos, no son originarios de Israel, del Medio Oriente. Los originales son los cananeos, pero el pueblo judío no es cananeo. No. Ajá. ¿No? Sí, No es sí, cananeo, viene de allá, viene de Mesopotamia, son mesopotámicos también. Entonces, digamos que el hecho de que se los haya llevado a Nabucodonosor, pues estaba regresando a sus orígenes. Y recuerden que también Raquel, Lea, pues eran de allá. de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Bueno, de Mesopotamia, pues cuando se fue huyendo el, Harán. ajá, Harán, cuando se fue huyendo Jacob, pues se fue allá a la tierra de donde había venido Abraham. Entonces, étnicamente, pues son de allá. Sí, yo una vez leí estaba en internet buscando una información y me encontré un escrito de de un arqueólogo que estaba diciendo, no sé si sea verdad, que nosotros, México, venimos allá de Mesopotamia, porque se han encontrado utensilios allá de esas regiones de Mesopotamia, por ejemplo, donde está ahorita la capital de Irak, que es Bagdad, de Ur de los Caldeos, vasijas muy parecidas. Entonces, hipotéticamente, valga la redundancia, creen que México empezó a ser poblado de allá, que de allá atravesaron el estrecho de Bering, atravesaron Canadá, se fueron quedando en Canadá, Estados Unidos, y fueron quedando en Estados Unidos, que son, por ejemplo, las tribus indígenas, ¿no? Como los Pieles Rojas, los Apaches, los Sioux, los Dakota, los Cheyenne, los Cherokees, todos ellos. Y bueno, se quedaron allá, pero otros volvieron a México y bueno, ahí se originaron las tribus indígenas de aquí de México, pero no sé si eso sea verdad. Eso es pues son teorías, ¿no?
Pero también esta teoría de que pasaron por el estrecho de Bering y luego se quedaron y no se quedaron. Hay otras de que fue por mar, que por mar. Porque, digo, ¿por qué se quedaron unos y otros no, no? Y además, si observamos, ¿no? Físicamente somos diferentes. No más en nuestro México, ¿no? No más en nuestro querido México. Observen el norte, observen el sur. Las tribus mayas, nada que ver. Nada que ver con los mexicas. Son más asiáticos, ¿no? Entonces digo, sí, y los ojos rasgados, etcétera. Entonces no hay así como algo preciso, son teorías y muchas de estas cosas, pues, quién sabe, después se van a encontrar, ¿no? Pero creo que ya la teoría de Bering, ya el estrecho de Bering ya está bastante descalificada porque no checa con la realidad, con los hechos, ¿no? Y recuerden que siempre toda teoría pues tiene que ser confrontada con los hechos, con los datos duros. Y lo que les estoy explicando pues es que étnicamente, les decía, el pueblo judío es mesopotámico. Los grupos originales, auténticos de la región de Judea son cananeos, ellos. Pero los cananeos tal cual pues dejaron ya de existir. Ahora los filisteos o los palestinos también eran inmigrantes. Ellos sí se ha estudiado ya genéticamente, eran griegos. Habían inmigrado y habían establecido allí pues sus colonias, ¿no? Los fenicios también. Los fenicios, o sea, los pueblos de la costa. Pero eventualmente pues esas etnias ya desaparecieron. Les digo, por eso es tan extraño el pueblo judío, porque el pueblo judío no pereció, regresó. Normalmente eso no ocurre. Normalmente los pueblos pues, se van, o los idiomas desaparecen. Veamos nosotros, adiós el náhuatl, ya estamos hablando español, nomás por una conquista de 300 años, y aquí estamos. Y ellos no perdieron el hebreo. Que sí, por favor, nos podrían ampliar un poquito la visión de las 4 bestias, que luego es un poquito difícil, ¿no? De entender. Yo creo que no. Ya se nos fue tiempo, yo creo que no, ya son las 6. No, Porque es muy interesante. Las 4 bestias. Sí. No, lo importante creo que el maestro quería pues decirnos es que hay que leer todo dentro de el contexto y aplicarlo también a el momento histórico. Es decir, que cuando la gente leyó eso de las 4 bestias, pues dijo, caray, entonces a esto se refiere. Y que tenían que saber que era para ellos. Que no tratar de ver como para más siglo XX o siglo XXI, sino que fue una visión que iba a traer consuelo, iba a traer esperanza a ellos. Aunque Daniel, como él dice, pues yo tampoco como que no le entendí muy bien, ¿no? Dice, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, dice, pero bueno, me guardé el asunto, ¿no? En mi corazón. Y nada más recordar que cuando se habla de bestia se refiere a, es un símbolo, un sinónimo de poder, no es como lo entendemos ahora, ¿no? Un animal, así nomás, sino simboliza poder, simboliza dominio, simboliza fuerza. Pero ya son las 6, creo. Bueno, ¿la maestra tiene algún otro comentario? Pues que ya la tarea está bien fácil. Oseas, yo ya hasta lo leí 3 veces, son 14 capítulos también. Muy poquita la tarea. Pues léanlas o escúchenlas. El libro de Oseas. Bueno, pues damos gracias a Dios por este estudio y otra vez nos da consuelo también a nosotros saber de que el Dios de Daniel es nuestro Dios, que el Dios de Daniel, nuestro Dios, es el Señor de la historia y que dirige los gobiernos, que dirige, el quita y pone a quien quiere y que dirige todo hacia un fin.
para que el reino de Cristo crezca y también para que Él venga pronto. Amén. Entonces, que Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Nos vemos, primero Dios, el próximo Gracias. sábado. Así es. Gracias, Francis y Gracias. Sara.